Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a recibir el próximo caso del día de hoy con esta cita del actor británico Daniel Radcliffe, que dice: no soy torpe, soy un imán de accidentes. Bueno, ¿qué pasa en los litigantes? Mire, a mí lo único que me interesa es la seguridad de mi hijo. Mire, yo lo que quiero es que usted me dé la oportunidad del padre que quiero ser. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Raiza, tú estás demandando a Héctor. Dime quién es Héctor, qué relación tienes con él, por qué lo demandas y lo que pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Él es mi expareja. Yo estoy aquí que por favor le pido que me otorgue la custodia completa y total de nuestro niño Andrew, que solamente tiene 2 años, porque este hombre que usted ve aquí es un torpe, es un desastre. Y a mí me da miedo, me da pavor dejarlo con él, porque es que siempre está despistado. Pero es el padre de tu hijo. Es el padre de mi hijo, es correcto. Ok. A ver, ¿cuánto tiempo de relación tuvieron ustedes? Nosotros nos conocimos hace 3 años. Hace 3 meses nos pusimos de acuerdo para separarnos porque ya la relación ya no estaba... O sea, estuvieron viviendo juntos. Convivíamos, es correcto. 3 años. 3 años. Ok, y durante esos 3 años tuvieron a Andrew, que ahora tiene 2. 2 años, es correcto también. Ok. ¿Cómo era su comportamiento durante ese tiempo? Mire, doctora, al principio, como toda relación, todo color de rosa. Él, cuando nos conocimos en una fiesta en Puerto Rico, hace los 3 años la que había comentado, él era una persona muy outspoken, una persona muy alegre, una persona bien carismática, cariñosa, tenía muchos detalles que cualquier mujer se iba a enamorar, no solamente por el físico, simplemente por sus detalles. Pues nosotros decidimos, ya yo tengo 35 años, ya estoy un poquito vieja para tener hijos, nos decidimos convivir y rápidamente quedé embarazada. ¿Por qué? Porque me lo pediste. Quedé embarazada. Tuvimos a nuestro hijo, entonces lo que empezó todo como color de rosa y todo como chiste, porque cuando nosotros salíamos, él se tropezaba con todo. Pasaba por cualquier lado, tumbaba las cosas, íbamos a restaurantes y él tumbaba los refrescos. O sea, que tú te percataste de que él tenía esta torpeza. Sí, eso era constante. Antes de tener el bebé. Sí, antes de tener el bebé, pero para mí era gracioso. Nunca le puse una atención, ¿sabes? Porque pensé que era una característica que él tenía y a la cual a mí me gustaba en aquel entonces. O sea, ¿te gustaba su torpeza? En ocasiones, no todo Mira que el el amor es ciego cuando está empezando. Bien ciego. Las cosas, los defectos grandes que tienen los seres, que uno los ve, pero los excusa porque estás en el amor. Exacto, amor ciego. Eso. Entonces, pues decidimos tener obviamente a nuestro hijo, pero antes de eso, pues nosotros ya teníamos nuestros problemas, porque yo lo veía a él como que siempre estaba despistado, que no estaba enfocado en lo que tenía que hacer. A los 7 meses de embarazo, él decide, vamos a ir a una cita médica. Y en la cita médica, yo lo veo al que él, tras que es despistado, es bien desorganizado. Y él guía cruzando las manos. Pues yo le estoy diciendo a él, para evitar un accidente, por favor, Héctor, pon las 2 manos en el volante, vamos a tener un accidente. Yo tenía una barrigota de 7 meses de embarazo. ¿Y qué pasa, doctora? Tienen un accidente. Tenemos un accidente. No, es que tú no haces caso. Si tuvieras hacer caso, hacía las cosas. Mira para allá, doctora, lo que le estoy diciendo. Él no pone atención de lo que está haciendo. Tenemos el accidente, el mal rato que yo tengo que ir al doctor. Casi perdemos a nuestro hijo. Y entonces sale peleando conmigo. Pudimos perder a nuestro hijo. Ok, pero no lo perdieron. No lo perdimos. Ajá. Entonces sigue la relación. Doctora, yo se lo voy a hacer corto para que usted entienda el porqué, el miedo mío, el temor de dejar a mi hijo con él. Un día voy a la casa, me da como el instinto de madre que algo malo está pasando. Llego, ¿y qué pasa? La cocina en llamas. ¿Para qué? ¿Para cocinarte a ti? Porque todo el tiempo te preparo todo. La manteca por todos lados, pero hasta acá arriba, doctora. Y después tenía a nuestro niño de apenas 7 meses en la mano, con el fuego. ¿Qué yo tuve que hacer? Entrar, por favor. Tuve que entrar, apagar el fuego total y arrebatarle a nuestro niño de las manos, porque él no piensa cómo tú vas a estar con un niño tan pequeño y después con manteca. Se ofusca. Sí, se lemba, se va en el limbo. También se va en el limbo, pero no me hubiese cocinado. Anyway, la otra anécdota también, mire, le doy al niño
le da el tetero, pero que está viendo televisión. Mi sangre nunca, créeme. Está viendo televisión. El niño se está ahogando, doctora Violeta, y él está enlembado viendo un programa y el nene ahí se lo tengo que arrebatar. No, tú tienes que no estaba respirando. Le quité al niño. Le puede pasar a cualquiera. Le quité al niño. Entonces, de buena fe, porque como yo soy el monstruo, de buena fe, yo le digo a él, mira, yo te voy a enseñar cómo darle el tetero al niño. Para que entonces yo poder, aunque sea ir al baño un minuto, estar tranquila. Porque si estoy en el baño, estoy así pendiente, a que algo le va a pasar al niño. Otro día, 7 meses, doctora, tirando al muchacho para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y le digo, Héctor, no, es un niño de 7 meses. Que tiene el hijo para arriba. Doctora, le digo a él, mira, ten cuidado que vas a dejar caer a nuestro niño. En el preciso momento, no es que sea mal agüero, se cae el muchacho, pero se le cae en el sofá. Gracias a Dios que fue en el sofá, porque si llega a ser en el piso, un cocotazo, ya usted sabe el revuelo que está. Y él dice que eso es normal. ¿Y qué piensas tú que causa esto? En verdad, no sé. Yo le voy a decir la última para cortar, para que usted me entienda la preocupación como madre yo tengo. Decidí ponerle paz a esto. Tratar de dialogar con este pichón de elefante que ve aquí. Porque eso es lo único que tiene. Decidimos sentarnos para ponernos de acuerdo para la custodia y las visitas de nuestro hijo. Porque aparte de todo, de su torpeza y su despiste, él no es un mal padre. Pero entonces pone en peligro en cualquier momento, usted sabe cómo son los niños, la situación. Estamos sentados en el restaurante, dialogando, y de momento, bim, bum, 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 un tiroteo en el mismo restaurante, que estábamos ahí, todo el mundo corriendo, hasta yo, salgo corriendo como loca. ¿Qué hace este bobolón? Coge el nene en la mano, y el condenado, de tan grande, no me mires así, de tan grande que él está, él agarra el nene y se va contra un cristal, doctora. Pero tú no ibas a salvar. Un cristal. Terminamos en el hospital. Gracias a Dios que solamente tenía rasguño, pobre niño. No salió por el cristal. Por el cristal, el superhéroe. Pues salió por el cristal, pero tú no eras el héroe, yo lo salvé. ¿Cómo lo salvaste? ¿Cómo terminamos en el hospital? Todo el mundo salió bien. No me importa. Todo el mundo salió bien, menos nosotros, en el hospital. Sí, claro. Entonces dígame usted, señora, usted que es madre o que son madres aquí, ¿cómo tú puedes dejar que una persona que por el mínimo 5 minutos, yo no puedo estar tranquila, yo no puedo tener un minuto de paz? Ya, te entiendo perfectamente, Raiza. Héctor, ella me ha contado unos eventos que, o sea, se ve que no son malintencionados de tu parte, pero que no obstante son preocupantes. Porque aunque el nene no ha sufrido ningún daño mayor, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. No va a pasar nada. Ha habido el peligro ahí. ¿Cómo responde? Ella quiere que tú no tengas un contacto, a menos que sea supervisado, me imagino yo. Sí, no, y en casa puede ir, pero solo no. A ver, ¿cómo tú respondes? Bueno, doctora, yo creo que es injusto que yo quiera tener la presencia de mi hijo siempre, para tener la oportunidad de tener, ser padre responsable, enseñarle su niñez, que juegue con tierra, que juegue en el parque, como todos los niños, como crecimos nosotros. Porque en Puerto Rico todo el mundo juega descalzo. Sí. En el parque, aquí, allá, jugando lo que sea. Y ella todo es, no te lo lleves para aquí, no te lo lleves para allá. No puedo. A pesar de todo, en mi crecimiento he sido grande, brusco. Apenas en primer grado yo medía 5 pies. Los padres de los otros niños en la escuela nunca me dejan jugar porque siempre salían agolpeados conmigo o algo por el estilo. Ok, espérate un momento. Voy a hacer un corto receso porque tú me estás diciendo a mí que por tu tamaño tú eres torpe. Y eso no me hace lógica porque yo conozco hombres tan grandes como tú que son tan cuidadosos y tan... O sea, son bailarinas. O sea, que lo que me estás diciendo es ilógico. Yo quiero que tú me expliques, o sea, cuál puede ser realmente la procedencia de este problema que estás teniendo, o si tú lo ves como problema o no. Regresamos después de este corto receso. Yo soy el hermano mayor y tenía que cuidar, porque a donde quiera, todo lo tumbaba. Zapato, veo que tienes uno que está... Sí, me soltó. ¿Tú me harías el favor de abrochártelo un momento? Y esto lo que sugiere es una condición que se llama dispraxia. Caso cerrado. Pasa eso, pues yo me pongo mal, yo digo, ya no quiero nada, ya una persona así, ¿para qué la quieres? Él me propone que